Muy buenas noches. Primero, bienvenidos al espacio de hoy. Hoy vamos a empezar a analizar, como saben, los sábados en la noche, analizamos los cuentos de esta serie llamada El Narrador de Cuentos. Así que vamos a esperar unos minutos para poder esperar que unas personas se conecten y hacer la introducción del cuento de hoy. Listo. ¿Qué tal? En primer lugar, agradecerles el hecho del que se puedan conectar. Hoy día tenemos un cuento muy, pero muy interesante, que es justo el capítulo 3 de esta serie de cuentos que tuvimos en esta serie que se llama Los Tres Cuervos. Y como fui mencionando la vez pasada, este trabajo que estamos haciendo con respecto a este análisis de cuento, análisis de mito, es bien importante el hecho de que ustedes también empiecen, bueno, como se diría acá en mi país, a rumiar el hecho de empezar también a sacarle este contenido, porque tenemos que partir de este tema, ¿no? De que siempre el símbolo tiene una infinidad de posibilidades e interpretaciones. Entonces yo lo que les presento acá con respecto a lo que yo estoy viendo es parte de el contenido que yo le estoy dando a esos símbolos, pero para ustedes puede representar otras cosas. Esto es un poco como para ir incentivando esta actitud simbólica, que es una columna y es un pilar dentro del enfoque junguiano, ¿no? Está este tema que nosotros le denominamos la vida simbólica, y desde ahí empezamos a trabajar todo este tema de los cuentos. Entonces, como siempre, vamos a pasar primero el video para que puedan ver, eh, y esta vez vamos a verlo con una estructura. Primero, ustedes quiero que se concentren y se pongan a pensar de qué viene el cuento. Por ejemplo, Hans, cuando analizamos Hans el erizo, como que el concepto medular de ese cuento, el que yo propuse, era esta relación con el niño herido, que está en la relación del crecimiento y la relación con este tema del rechazo con los padres. Cuando vimos este tema del gigante sin corazón, que fue el segundo cuento, este cuento más lo hemos relacionado a este tema de las personas que deciden enfriarse por dentro, que deciden, que confunden este tema de ser fuerte con ser duro y quitándose el corazón, y con eso generando una serie de repercusiones a su alrededor, y cómo esta es la relación con este tema de la polaridad de siempre tratar de buscar al malo, ¿no? Y que el malo no tiene ni una posibilidad de cambiar la forma en que los vemos. Y hoy día va a ser bien importante que en este trabajo que estamos haciendo con los tres cuervos, ustedes también se pongan a ver y a ver, traten de sacar de qué creen de qué va este cuento. Entonces, sin más, voy a empezar el tema de la transmisión del cuento. Y cualquier inconveniente me avisan si es que se ve, no se ve, si se escucha. Yo voy a estar atento al Facebook. Cuando la gente relataba su pasado con cuentos, explicaba su presente con cuentos.
En noviembre murió la reina. Fuera del palacio, el lamento de las hojas rojas y oro caía. Adentro, sufrimiento. El rey, sus 3 hijos, su hija y su pueblo también ahogaban su dolor en lágrimas por la reina. Pero había alguien entre los dolientes de ojos secos. Hoy les contaré los 3 cuervos. Entre los dolientes, de corazón estrecho, de alma villana y sonrisa enfermiza, cuyos planes llenos de maldad aguardaban del rey la soledad. Y la bruja fatal, fijaba en el rey su mirada y maquinaba. Mío. Maquinaba. Mío. Todo mío. De ustedes no quedará nada. Su trama era simple y terrible. Ella ansiaba el poder, gobernar sin honor ni ley, y la fría corona de oro en sus sienes. Pero ansió tanto que el ansia consiguió aniquilar su razón y dirigió su poder hacia el rey. No desposaría una bruja. No, el rey ni siquiera advertía a la bruja. No sentía el sol en su rostro o la lluvia, solo el dolor del pasado. Todo el día y la noche, recuerdos tiraban de su manga. Su corazón estaba despedazado. Pero la bruja era capaz de hechizar a una serpiente y concentró su artificio en el rey, hiriéndolo en sus entrañas. El pasado tirando en una dirección y ella haciéndolo hacia la otra. El rey imaginaba que al mirarla veía el rostro de su esposa. Y así era. ¿Has vuelto?, repite. Y ella responde, es nuestro secreto. Es hechicería. Ah, sí. Era un hechizo y funcionó. Tengo algo muy grato que decirles. Conocí una mujer muy especial. Hijos, voy a casarme con ella. Seremos felices otra vez. Espero que me vean como amiga suya. Tal vez, con el tiempo, como madre. Nuestra madre murió. Quiere decir como una nueva madre, ¿verdad? Sí. Al tiempo. Disculpen. Háganlo por mí. Inténtenlo. Oh, sí, todo es candor, todo familia. Pero ella veía maldiciendo. Eran sus rivales y enemigos los 4 tristes y perplejos niños. Y una llaga se formó en su mente. No compartiría nada. Ella ambicionaba todo. Y sembró la semilla del miedo en sus vidas. Fuego al azar, potros desbocados, balcones caían. Hasta los juguetes eran terribles. Claro que ella era miel tan dulce, todo dulzura. Pero el rey distinguía en su locura y veía que era también la abeja. Eso es, y puede picar. Odio a esa bruja. Pobre hombre, turbado, hechizado por su reina, temiendo por sus hijos. ¿Qué podía hacer? Dije que los llevaría a un lugar especial. Casi llegamos. ¿Un bosque? Un bosque mágico. Sigan el cordón. ¡Sigan el cordón! ¡Sigan el cordón! ¡Miren! ¡Es maravilloso! ¡Hay un arroyo! ¡Y una casa! Es hermoso. Y en verdad,
Allí estaba, rosa y perfecta. Y los niños jugaron y saltaron como liberados de un gran peso, mientras su hermana se refrescaba en el arroyo, extrañando a su madre, como siempre cuando estaba contenta. Es un lugar secreto. Nadie los encontrará sin el cordel. Los visitaré a diario. Nos trajiste a causa de ella, ¿verdad? Nuestra madrastra. No, claro que no. Lo hice porque creí que estarían mejor en este lugar. Pero su hija tenía razón, sin duda, pues mientras conversaba la bruja, su madrastra, allá en su torre, urdía horribles hechizos. Esos niños eran un obstáculo entre ella y el poder. Eran grandes nubes sobre su cabeza. Debía descubrir dónde estaban sus nubes y disiparlas. ¿Dónde estabas? Hice un viaje con los niños. Por diversión. ¿Así? ¿A un bello lugar? Sí, muy bello. ¿Qué estás tejiendo? Esto. Unos pequeños abrigos. ¿Te agradan? Claro, les gustarán. Te noto un poco reservado. ¿Ah, sí? No sé por qué lo dices. Por los niños. Nuestros hijos. ¿Quieres que sea una madre? ¿Qué madre toleraría no saber dónde están sus hijos? Que quería que tuvieran una fiesta secreta, algo especial. ¿Secreta? Por supuesto. ¿Y si algo llega a pasarles? ¿Dónde estaríamos? Si algo te sucede, pongamos fin al asunto. Si no quieres hablar, es tu derecho. Eres el padre, yo la madrastra. Pero la bruja no tenía intenciones de poner fin al asunto. Al día siguiente, el rey partió y ella fue tras de él furtiva como un murciélago y lo vio extender el mágico cordel y con una mano perversa logró hacerse de él y pronto le reveló el sendero que la conduciría a los niños. Llevaba los abrigos y una estremecedora maldición. ¡Dámelos! ¡Son míos! ¿Los han pescado ustedes? ¡Espléndido! ¿Cómo nos encontraste? ¿Y nuestro padre? Enseguida vendrá. Miren, les traje obsequios. Son lindos. Yo misma los tejí. Gracias. Pruébenselos y los verá su padre. Pero ¿cómo podía verlo su padre? Si el cordel no funcionaba, si no se desenredaba. ¿Y su hermana? La extraño. Ya vendrá. Pónganselos ya. Eso es. Mientras tanto, el rey estaba perdido en el bosque, clamando. ¡Hijos! La piel herirá, las batir, pico graznar, ¿Qué ojos dice? llorar. La piel herirá, las batir, pico graznar, ojos ¡Hijos! La piel herirá, las batir, pico graznar, ojos llorar. La piel herirá, las batir, pico graznar, ojos llorar. La piel herirá, las batir, pico graznar, ojos llorar. La piel herirá, las batir, pico graznar, ojos llorar. La piel herirá, pico graznar. Y la princesa huye, corre veloz, corre por su vida. Mi hija. ¡Hija! ¡Hijos! ¡Hijos! Esposo mío. ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada. ¿Qué haces aquí? Es mi lugar secreto. ¿Dónde están mis hijos? Oh, estaban aquí. No debo mirarte. Hazlo. Debes mirarme. Oí que me llamaba mi hija. Estás indispuesto. Pareces enfermo. Veamos, te confortaré. ¡No, aléjate de mí! ¡Hijos! ¡Hijos! Si no luces bien, debo pensar algo. Sé cómo curarte. Y todo el día y la noche la princesa huyó y tropezó y corrió hasta que cayó. Cayó en profundo sopor. Y al despertar
vio a 3 cuervos ante ella. O tal vez lo soñó, porque le hablaron. Hermana, parecían decir, estamos cautivos, ayúdanos. ¿Cómo? ¿Cómo ayudarlos? Debes guardar silencio. No debes dirigir la palabra a nadie por 3 años, 3 meses, 3 semanas y 3 días. Solo entonces se romperá el hechizo. Entonces no hablaré. Y sellando de esa forma sus labios, la princesa prometió no hablar con ser viviente por 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días. La princesa no podía hablar con nadie. No, Hola, adiós, tengo hambre. no, Y una nota. No podía escribir. nada. Si decía una palabra, sus hermanos serían cuervos para siempre. Tal era el poder terrible del hechizo. Y así la princesa decidió ir a morar en el fondo de un bosque, guardando silencio mientras días y días pasaban. Pero una tarde, un príncipe, lejos de casa, se acerca a un riachuelo y en su corriente ve flotar un pañuelo. Hola, ¿es tuyo? No huyas. ¿Te hechizaron acaso? No puedes hablar. No temas, no te haré daño. Me sentaré en silencio junto a ti. ¿Lo ves? Al decir esto, el príncipe se sentó y ofreció algunas de sus viandas a la necesitada princesa. Y al cabo de un rato, le hablaba de su pasado, su presente, sus planes, sin dejar de pensar. ¡Qué ojos! Sin dejar de pensar, besaré esa boca. Pronto el príncipe la visitaba todos los días y la princesa aprendió a lucir de nuevo su bella sonrisa. Una sonrisa que enlazaba los corazones de ambos, estrechándolos en el más dulce abrazo. Y así el príncipe abandonó las palabras, abrigándose en el silencio de aquella eterna sonrisa, hasta que un día no pudo evitar dar voz a sus pensamientos. Amor, dijo, matrimonio y siempre, eternamente. Y se besaron. Y eso decidió todo. ¿Puedo hablar? Ni un suspiro. El joven la montó en su corcel y cabalgaron en dirección a su reino. Durante el viaje, él habló de su padre, el rey, de su adorada madre finada. Y la princesa quería decir, lo sé. Ansiaba decir, también yo, mas no debía. Y no lo hizo. Muy pronto arribaron a las puertas del palacio y con gran orgullo... ¡Padre! ¡Señora! Quiero que conozcan a mi adorada. Su padre la miró y también lo hizo su madrastra. La bruja. La bruja. Pero era esposa de otro rey. El otro había muerto, envenenado. No, la bruja codiciaba reinos, imperios, mas la princesa era un valladar para sus ambiciones. La princesa no podía hablar, pero su mirada era acusadora. Mataste a mi padre, hechizaste a mis hermanos. La bruja intentaría eliminarla y se inició la batalla. La joven bondadosa y la bruja vil. Sin embargo, el príncipe ignoraba todo y desposó a su amada. Fue un hecho feliz. La luna era miel para ellos. ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Lo sentí! Fugaz estrella fue el tiempo hasta que un día llegó un hijo, un varón. Y la joven madre lo habría dado todo, lo que fuera por decir su nombre, cantarle, arrullarle, mas no debía y no lo hizo. Los mismos ojos que tú. ¡Qué lindo! Espero que tenga tu voz, príncipe. Cuídalo mucho. Dale todo tu amor. Ella lo hace. Claro que sí.
¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el bebé? La princesa no lo sabía. No podía hablar. Y el bebé no sería encontrado. Su pesar era intolerable. Hasta que una noche fue a los jardines y cavó con sus manos una pequeña fosa. E inclinándose sobre ella, gritó con toda su alma. Gritó y gritó, sepultando su dolor hasta el amanecer. Fue un gran consuelo. Y al mirar el cielo, vio a sus hermanos, los cuervos, volando a su alrededor. Los días pasan, parecían decir. Cumple tu promesa, cumple tu promesa. Tu padre y yo lamentamos su pérdida. Gracias. Qué triste. Podría ser... ¿crees que la princesa quizá no quisiera al bebé? Lo amaba. Oh, por supuesto. Qué torpe soy. No hagas caso. ¿Sí? Amor, ¿dónde estabas? Te busqué. ¿Qué tienes en las manos? ¿Y esto es tierra? Tal vez cavó un pequeño pozo. ¿Por qué lo hiciste? El pesar le ha causado demencia. Odio a esa bruja. Apuesto que le hizo daño al bebé. Nadie sabía. Nadie dijo. Y al correr la noticia de que la princesa tendría otro bebé, la dicha fue muda, callada. 2 años, 2 meses después de que la princesa hizo votos de silencio, daba a luz otro varón. Y no apartaría a su precioso hijo de su seno ni por un instante, pero la fatiga habría de vencerla. Sus ojos no lucharon más, cerrándose, y al despertar... Un rumor cundía por los pasillos del palacio. 2 bebés desaparecen. ¿Qué clase de madre?, decía el rumor. Pierde a 2 bebés y se rehúsa a hablar. Hechizos, decían los murmullos. Brujería. ¿Sí? Cuando nació mi primer hijo, sugeriste y yo dije que era imposible. Ahora no sé y tengo miedo. Oh, lo sé. Y te comprendo. Si está esperando otro hijo, temo que... Shh. No tienes por qué temer. Llegada la hora, tendremos que vigilarla. Debemos quererla mucho, pero hay que estar alerta. Descuida, estoy aquí. ¿A quién te recuerdo? A mi madre. Lo sé. Y así, 3 meses después, al nacer el bebé... Amor, nuestro hijo... Me gustaría llevarlo conmigo por 1 día o 2 a un lugar seguro, donde nadie pudiera lastimarlo. Te dije que era inútil. Claro. Bien, es tarde. Cuídala hasta que amanezca. Cuídala hasta que amanezca. Es adorable. Adorable. Esperaron callados como almas oprimidas, cuidando a su tesoro, su pequeña estrella. La madre oraba y el padre oraba, mas la vigilia, la angustia del alumbramiento abatía. Grandes horas los abatían arrojándolos al sueño. Por 1 minuto, 2 minutos, 3, durmieron. Cuando el príncipe despertó... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Algo horrible. No puedo creerlo. ¡Es una bruja!
Mis pobres niños. Mis hijos. Deberá arder por bruja. Mañana. Mañana irá a la hoguera. Y se decretó que 3 años, 3 meses, 3 semanas y 3 días después de su voto de silencio, la pobre princesita iría a la hoguera acusada de ser bruja. Porque no habla. Puede hacerlo ahora, ¿no es así? No, aún no. No hasta el mediodía. Mientras preparaban la pira, el astro solar aún estaba muy alejado de su cenit. Mas la princesa ya era atada. Y al acercarse la hora del ángel luz, la bruja en persona tomó la antorcha y se dirigió al cúmulo de leños y paja. De pronto, 3 cuervos se precipitaron sobre ella, azotándole con sus alas. La antorcha cayó y en un segundo de ella solo quedó polvo y ceniza. Mis hermanos. Mis hermanos. Mis hermanos. Los 3 hermanos, libres del hechizo, liberaron a su hermana. La abrazaron y besaron, y ahora el llanto le impedía hablar. Pero algo más pasó. Había recuperado a su familia y la buena ventura. Y la joven que mantuvo la fe y un solo rostro para todos era recompensada con hijos, hermanos, esposo y corona. Y ensayó su sonrisa hasta que fue perfecta. Vaya, creí que habían muerto los bebés. No, la bruja los arrojó a un precipicio. Pero los cuervos pudieron atraparlos al vuelo y cuidaron de ellos. Y así vivieron felices para... Sí, pero no fueron 3 años, 3 meses, 3 semanas y 3 días. ¿O sí? No, picarón perro. La princesa habló 3 minutos antes. Por esa razón su hermano menor conservó un ala para siempre. Pero a él no le importó, tampoco a mí, y no debe importarte a ti. Este cuento se ha acabado. ¿Qué tal? Magnífica la historia, ¿no? Hay un montón de personajes, hay un montón de cosas importantes que analizar en este cuento. Y bueno, yo particularmente les voy a dar cuál es mi visión. Acá he estado haciendo la lista de las escenas, de los símbolos que voy viendo que me parecen bastante interesantes. Y entonces los voy a ir mencionando. Y ustedes también siéntanse en libertad de poder escribir en la caja de comentarios que también les va despertando. Bueno, para mí evidentemente el cuento va entre este tema de la relación entre el poder y el amor, ¿no? Jung tiene una frase donde dice, donde entra el poder, se escapa el amor, ¿no? Esta relación de que esta búsqueda de poder desmedida, descarnada, puede volver una bruja sin corazón y al final con eso también escapándose el amor, ¿no? Entonces, miren qué es la primera escena que nos muestra este cuento es bastante cruda, ¿no? O sea, la muerte de la reina, ¿no? Y esta muerte de la reina que puede ver, que tiene que ver con la pérdida de lo afectivo, la pérdida de algo querido, ¿no? Esta misma relación que hay entre Orfeo y Eurídice cuando se muere Eurídice y sientes que el alma se te fue con ello, ¿no? ¿Qué pasa cuando se pierde lo afectivo? Cuando hay este dolor de la pérdida, ¿no? Y aparece este rey donde el narrador dice, este rey estaba con el corazón hecho pedazos, ¿no? Y estaba él tirado entre una dirección hacia el pasado y otra dirección que lo llevaba hasta esta bruja sin corazón. Y esto es bien importante en este símbolo, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces de esta
de esta tendencia del ser humano a tratar de evitar el dolor, ¿no? Constantemente estamos buscando de alguna manera tratar de evitar el dolor. Y este evitar el dolor y no aceptación, esta relación de ir hacia el pasado o ir hacia el futuro, pero al lado de esta bruja sin corazón, puede significar este proceso de que ante este dolor emocional que podemos tener, nosotros podemos tener un proceso regresivo y quedarnos ahí en este mundo del limbo, tratando de sobrellevar ese dolor o ir hacia adelante en relación con una sombra de lo afectivo, que ya no tiene corazón, que ya ante la pérdida de lo afectivo te relacionas con esta parte de ti o esta parte sombría de que más vuelca toda su energía psíquica a la búsqueda del poder. Y acá hay una frase bien importante que para mí me parece que es la frase más transformadora que he podido encontrar hasta el momento, que muchas veces ante el dolor, sobre todo en estas épocas, nosotros estamos constantemente buscando escapar rápido, ¿no? O sea, vivimos en una cultura donde el dolor o la tristeza no son muy bien aceptados y tienen muy mala reputación, sin entender que cada emoción siempre trae una información importante para nosotros poder procesarla. Entonces dice, no, ya tienes que salir de eso, no te sientas mal, ¿no? Pero, y queremos transformarlo. Pero hay una clave muy importante en este proceso de trabajar con nuestras emociones, de que primero se acepta y después se transforma. O sea, la frase es aceptar para transformar. Solo lo que aceptas se puede transformar. Porque si tú no eres capaz de caminar por esta vía de la aceptación, va a ser imposible moldear o transformar aquello que te sucedió, porque siempre va a ser una lucha constante interna. Y eso es lo que al final genera el sufrimiento, porque como decía este dicho budista, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es opcional. ¿Y qué es el sufrimiento? Es una pelea constante con el dolor. Y esta pelea constante que tenemos con el dolor es lo que nos puede conectar con esta bruja sin corazón que renuncia a lo afectivo para estar buscando constantemente este tema del poder, ¿no? Y eso es lo que me iba despertando, este cuento hasta este momento, ¿no? Entonces, en esta primera parte, me gustaría dejarles esta frase, ¿no? Solo lo que acepta se puede transformar. Y ocurre casi a todos los niveles, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, una persona que constantemente quiere transformar su cuerpo, digamos, con esta cultura de que quiere estar fitness, quiere lucir muy bien, pero si no pasa primero por la aceptación de su cuerpo, puede ir hacia un tema de una agresión a su cuerpo. Y es por esa razón que puede aparecer estas distorsiones o estos problemas alimenticios como la bulimia, la anorexia, ¿no? Porque quiere transformarlo sin aceptarlo y desde ahí empieza a aparecer todos estos vicios que nos terminan agrediendo a nosotros mismos. Entonces, aceptar para transformar. Esa es la primera parte que creo que me trae reflexión con respecto a esta relación del rey con el dolor, ¿no? Este ego que no acepta la pérdida, este ego que no quiere procesar el dolor. Y este ego que termina proyectando todo este tema a esta relación con la bruja malvada. Pero ¿qué es lo que pasa en relación a esta primera frase que menciono, ¿no? Donde entra el poder, sale el amor. ¿Qué pasa cuando una persona vuelca toda su energía a la búsqueda del poder? Muchas veces esta búsqueda excesiva es lo que termina golpeando normalmente a los vínculos, ¿no? O sea, la relación más clara que tenemos es este padre que busca que los hijos tengan todo,
y tienen todo, pero tienen todo menos a él, menos tiempo con él, menos este tema, ¿no? Y que yo no, y que no me malinterpreten, yo no estoy demonizando ese aspecto, sino de que muchas veces, al no tener claridad de que nosotros construimos las cosas desde dos lados, ¿no? Desde construir vínculos fuertes y construir un lugar desde donde aportemos, si se vuelca todo descuidando uno, nosotros empezamos a sufrir consecuencias muy graves hacia adelante, ¿no? Y tiene que ver con esta relación con los hijos. Y es bien importante porque si se han dado cuenta, acá quisiera sentar esto, porque dentro del cuento se menciona mucho este tema del número 3, ¿no? O sea, 3 hijos hombres, 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días. Se menciona también número 3 con los 3 cuervos, y es interesante porque dentro del enfoque junguiano tenemos un concepto que se llama el cuaterno, que siempre ha simbolizado el self, el sí mismo, ¿no? Y como que todo el cuento se basa en ese número 3, como que da la sensación que está faltando un elemento, ¿no? Y ese elemento es el que va a aparecer, que es que aparece en un punto para empezar un proceso alquímico, ¿no? Pero sigamos a ver con el cuento. Entonces dice, miren, conforme va pasando el cuento, hay una frase que me parece bien importante que menciona el narrador, que dice, en medio de esta locura en la que estaba el rey, se daba cuenta de que sus hijos corrían peligro. Y los lleva a un lugar como aislado, ¿no? Como un paraíso, que muchas veces hace referencia a este intento, ¿no? De rodearlos de cosas buenas que puedan un poco distraer de esta relación con esta sombra que normalmente está presente dentro de esa relación. Y me parece bien, bien simbólico que la relación al ingreso a ese lugar mágico y todo eso esté a raíz de un hilo, ¿no? Que nos puede también traer en relación a este tema del hilo de Ariadna, este hilo que no nos hace perder dentro del laberinto y que vinculaba a Ariadna con Teseo ahí adentro, ¿no? Y si nosotros nos referimos a este hilo en la relación del vínculo que nosotros tenemos con el otro, tenemos con estos seres queridos, entonces nos podemos dar cuenta de que normalmente esos vínculos, al ser representados con hilos, normalmente son frágiles, que son fáciles de romper, fáciles de romper y desconectarse con estas personas que queremos. Y es por esa razón de que, por ejemplo, a mí me parece bien interesante, que va en relación a este tema de los vínculos, de que cuando una persona pierde el vínculo con alguien, normalmente ¿qué toca? Pedir perdón, ¿no? Y como dije alguna vez, si es que alguno quiere encontrar más o menos la verdad sobre algún significado, vaya a la etimología de las palabras. Y resulta de que muchas veces cuando queremos reparar este vínculo y pedimos perdón, la palabra perdón significa donar un puente. O sea, donar una forma de conectarme con el otro. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón a alguien, realmente estamos diciendo, me donas un puente, me donas un medio por el cual nosotros nos podamos conectar, que está muy en relación a este hilo que nos termina conectando, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa en esta relación del padre con esta sombra, que podríamos llamarla esta ánima sombría que está buscando constantemente el poder y no tiene el corazón, y que por momentos estos chispazos donde realmente siente que esa relación con sus hijos es importante? Al final, si esta sombra termina poseyéndolo, termina rompiendo ese vínculo, donde ya ese hilo que los conectaba ya no funciona. Entonces, muchas veces nosotros lo vemos en estas relaciones que normalmente tenemos con nuestros padres, que muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos con la sombra de un padre, de una madre, muchas veces se puede partir ese vínculo, sobre todo desde que nosotros desde muy chiquitos idealizamos mucho la figura de papá y mamá, ¿no? Eso muchas veces es el que nosotros desde muy chiquitos nosotros le empezamos a dar carga de contenidos muy arquetípicos a esas figuras, ¿no? Cuando realmente en esas figuras hay dos seres humanos que también fueron hijos en algún momento, y que muchas veces la relación que nosotros tenemos cambia cuando somos capaces de verlos como otro ser humano, ¿no? Para ver a ese ser humano que también tiene una historia y que también fue golpeado de alguna manera, ¿no? Y que al final de cuentas, que muchas veces al no aprender a amarse a sí mismos, eso tuvo una repercusión en la forma en que nos amaron a nosotros o en que quisieron amarnos a nosotros. Y normalmente el trabajo está en el cómo nosotros bloqueamos para ser capaces de hacernos a cargo de nosotros mismos, ¿no? Y que mientras que miraba este cuento, no sé por qué me saltaba cada rato esta imagen de esta relación que se rompe, donde ya este hilo no llega a funcionar, ya no llega a conectar con el hijo, con los hijos, ¿no? Y en esta desconexión, la hermana sale corriendo, estos hermanos se transforman en cuervos, y esto es bien interesante en este sentido, ¿no? Un cuervo, simbólicamente, pues, en muchas culturas puede significar este proceso alquímico de la nigredo, ¿no? Que es este proceso bien oscuro donde muchas veces lo relacionamos a este proceso de viajar a nuestro propio infierno y tocar fondo, ¿no? Y es bien interesante que ante este anuncio donde aparecen los tres cuervos anunciando la llegada de esta Nigredo, esta hermana confíe, confíe en el hecho de callar para llevar todo eso. Y eso es bien importante, porque muchas veces cuando nos toca este proceso de transformación alquímico donde tenemos que pasar por las etapas más oscuras y más duras en este proceso de transformación interna, lo único que te puede sostener es la fe en ese propio proceso. La fe y en creer de que esas cosas van a acabar, ¿no? Porque muchas veces ante ese dolor, ¿qué pasa cuando una persona piensa de que ese dolor es perenne y nunca va a cambiar? Muchas veces entra en estado de angustia, en estado de depresión, en este estado donde este dolor siempre me va a acompañar, mas no es parte de este proceso de la vida, ¿no? Este proceso de subidas y bajadas que tiene la misma vida en este proceso en el cual nos vamos estructurando y nos vamos conectando más con nuestro mundo, con nuestro mundo interno, ¿no? Entonces, en esta relación aparece esta fe en decir, yo confío. Y eso es bien importante, porque cuando tú empiezas a atravesar el dolor desde la confianza de que todo es pasajero, sabes de que al final de cuentas estás dentro de un ritmo cambiante, ¿no? Había una historia que a mí me encantó, que una vez mi maestro me contaba, donde me hablaba
a un rey que le dieron un anillo, un sabio le dio un anillo y que le decía, ¿no? Cuando las cosas estén mal en el reino, sácate el anillo y lee lo que está escrito dentro, ¿no? Y cuando estén las cosas muy bien en el reino, también sácate el anillo y revisa lo que dice adentro. Y efectivamente, entonces había un momento donde había abundancia, le iba tan bien al reino, o sea, había mucha riqueza. Se acordó del sabio, se sacó el anillo y decía, esto en algún momento pasará. Y se lo colocó. Y efectivamente, pasó un momento donde hubo una gran sequía, hubo una especie de problemas dentro del reino y empezó a escasear la comida, empezó a haber más pobres, empezaron a pasar muchos problemas. Y el rey se acordó de nuevo del sabio y se sacó el anillo y vio, esto también pasará. Y siempre tenemos que tener presente de que parte de la vida es ese dinamismo, de que todo siempre va variando y va cambiando, pero constantemente nosotros estamos en un proceso de evolución, porque tenemos que recordar algo bien, pero bien importante. A la vida, por alguna razón, no le gusta el tamaño de nuestro corazón, no le gusta el tamaño de nuestros ojos y no le gusta el tamaño de nuestra cabeza. Y constantemente nos está partiendo. Entonces, cuando se nos parte el corazón ante este choque con la realidad o la vida, no es para destruirnos, sino es para agrandar el molde. Entonces nos parte el corazón, agranda el molde y esas rendijas se van llenando con aprendizajes desde el amor. ¿Y qué significa un aprendizaje desde el amor? Aquellos aprendizajes que te hacen una mejor persona. Y es por esa razón de que cuando nos cruzamos con personas que tú dices, wow, esta persona debe tener un corazón inmenso, normalmente es una persona que ha pasado por muchos más procesos donde la vida la ha estado rompiendo y rompiendo y rompiendo el corazón, pero ha estado aprendiendo de ese proceso y teniendo mucha confianza en esos procesos y en esos momentos donde la vida puede doler más, ¿no? Y va desde ese lado. Entonces, y esto representa también esta capacidad del propio sacrificio, ¿no? O sea, cuando muchas veces tenemos que empezar a viajar a nuestro propio infierno interior, a hacer esa catarsis, muchas cosas tenemos que ir sacrificando hasta sacrificar esta imagen del yo que nosotros teníamos, ¿no? O sea, personas, por ejemplo, colocando a Jung, ¿no? Cuando tuvo esta crisis a mitad de su vida, cuando tuvo que sacrificar esa imagen que tenía sobre este médico psiquiatra reconocido, ¿no? Cuando muchas personas tenemos que morir a esta imagen que teníamos de nosotros para poder pasar este proceso de transformación. Y se acuerdan que al principio estaba hablando de que había este número 333 que se repetía, pero siempre el número 4 es el que representaba este tema de la relación con el self, con el sí mismo, con este viaje interior. ¿Y qué creen que estaba faltando? Pues claro, faltaba un componente, que es el componente del amor, que aparece en este encuentro con el príncipe, ¿no? De esta muchacha con el príncipe, donde aparece esta relación, este elemento del amor que completa el cuaterno, ¿no? Este proceso que te va transformando. Y es por esa razón que yo mencionaba, estos aprendizajes desde el amor. Entonces, ¿pero eso qué significa? Y que es bien importante. Eso significa que no vas a seguir confrontando, que con eso ya se acabó. Nosotros constantemente seguimos afrontando aquello de lo que estamos escapando. Si recordamos en esta parte del cuento, ella escapó de esta bruja sin corazón. Pero tarde o temprano, de nuevo, se chocó con esa bruja sin corazón. Y eso es bien importante porque a mí me parece bien simbólico con respecto a nuestros procesos. Muchas veces queremos escapar a aquello que nos duele, pero tarde o temprano tenemos que regresar a afrontarlo porque nos estamos negando a un aprendizaje.
Y si constantemente nos estamos negando al aprendizaje, siempre va a estar en nuestra agenda regresar a ese mismo lugar. Como decía Jung, ¿no? Aquello que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino. Entonces, por esa razón, muchas veces llegas al mismo tipo de relación, llegas al mismo tipo de problemas laborales, llegas al mismo temas de problemas con la familia, porque constantemente, si nos estamos negando a aprender y a trascender esa situación, no lo estamos haciendo. ¿Y qué es lo que pasa en esta relación donde ya, o sea, está conviviendo con la sombra, o sea, está ya en una relación directa con la sombra y con este elemento del amor, nace el primer hijo, ¿no? Que es un primer intento de integración de dos polos, ¿no? Masculino, femenino, este primer proceso de integración que al final de cuentas la sombra se lo lleva. Segundo intento de integración y la sombra se lo lleva. Tercer intento de integración y la sombra se lo lleva. Y esta desesperación, ¿saben a qué me trae? De que muchas veces cuando las personas se meten en este proceso de transformación, no nos volvemos compasivos con nosotros mismos. En este sentido, miren, digamos que un aspecto de mi sombra es este aspecto de que yo reacciono brutalmente mal con las personas cuando quedo secuestrado por mi sombra y al final termino diciendo cosas que lastiman a los demás. Entonces, digamos de que yo estoy estoy teniendo este tipo de reacciones y vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Digamos que esto está relacionado a algo tan frágil, estos vínculos, con un cuarto lleno de cristal. Entonces, pasa un elefante por ese cuarto de cristal y evidentemente va a romper todo eso, ¿no? Digamos que cuando nosotros somos tomados por ese animal, pasa ese elefante, destruye todo, pero hay personas que pueden pasar 10 años y no se dieron cuenta que por ahí pasó un elefante, de que toda su vida han estado maltratando los vínculos a su alrededor. Pero llega este momento de conciencia donde dicen, wow, mira este desastre. Entonces ya no se va a dar cuenta después de 10 años, sino se da cuenta después de un mes, después se da cuenta después de una semana, después se da cuenta después de días, después se puede dar cuenta a la hora, y después de ese momento se puede dar cuenta nomás a los minutos, y hasta ese momento, afuera, no ha habido absolutamente ni un cambio en ti. Y muchas personas, tú que quieres cambiar, tú no has cambiado nada, porque has seguido siendo tomado, has seguido hablando mal, pero al final de cuentas algo sí se está transformando en tu interior, que hay cosas que vas integrando, que te vas dando cuenta con en mayor rapidez. Y esto puede ser esta representación de que muchas veces en este proceso de tratar de integrar, la sombra sigue arrebatándote cosas. Pero en esta relación, tú constantemente puedes estar generando este dolor de decir, realmente no me estoy transformando, realmente no está pasando nada conmigo, cuando realmente, si es que tú te puedes ver desde una manera más compasiva, realmente sí estás pasando este proceso donde estás empezando a transformándote internamente, ¿no? Y llega este momento donde que se representa con este símbolo de la hoguera, donde supuestamente ya es el límite del sufrimiento, ¿no? Donde está este pico, o sea, donde ya supuestamente tocaste fondo, ¿no? Y es bien interesante este tocar fondo porque primero entender de que el tocar fondo hay que entenderlo desde este lado, ¿no? ¿Quién define el fondo? ¿Quién define el fondo? O sea, ¿qué es realmente tocar fondo? El tocar fondo es una decisión realmente. Es donde decir, ¿saben qué? Este es mi punto de saturación y este es el sufrimiento que yo ya no puedo sobrellevar. Y decido de que estas cosas tienen que ir transformándose. Y es interesante que en este fondo
aparece esta confrontación donde parece que tú te vas a perder, pero aparece este elemento del fuego donde consume a esta bruja malvada, que muchas veces este proceso donde ya llegamos al fondo y donde sentimos no podemos más, es donde ya aparece el proceso alquímico, donde aparece este elemento fuego, donde aparece este tema de la transformación, donde aparece esta frase donde se dice que muchas veces la noche es más oscura antes del amanecer, ¿no? Donde esta chica todavía seguía manteniendo la fe porque a pesar de que estaba a punto de ser quemada, no emitía ni una palabra. A ese punto de nivel de confiar en este proceso alquímico. Y gracias a esa confianza puede regresar a recuperar a este tema de los vínculos, recuperar aquellas cosas que sintió que pudo haber perdido, ¿no? Donde se hizo como este nuevo amanecer, ¿no? Y me parece muy curioso este símbolo final donde el hermano mantuvo una ala del cuervo, que puede significar de que realmente todavía, a pesar de que estas cosas se transformen, todavía sigue habiendo esos elementos que es como un recordatorio de que vamos a seguir en este proceso de transformación y de crecimiento, ¿no? Y que nosotros, lo que nos queda es de que qué tanto con la frente en alto queremos ir a esos procesos de transformación. Porque como me decía Roberto en algún momento, no me acuerdo citando a quién, me decía, el proceso de individuación, tú vas con la frente en alto o dejas que te arrastre, pero de que la vida nos va a empujar a eso, nos va a empujar a eso, ¿no? Y bueno, y esto es lo que me despertó este cuento. Les agradezco a las 22 personas que estuvieron conectadas a ver esto. Espero que se hayan podido llevar un poquito de reflexiones. A mí este cuento particular me han dado tantas figuras tan bonitas y bien interesantes que reflexionar y espero que les pueda haber servido. Entonces, la siguiente semana, no me acuerdo qué cuento vamos a ver, voy a ver si es que lo puedo colgar antes y los espero en este espacio. Desde ya, muchas gracias, un fuerte abrazo a todos.